Praise God and welcome out to the Potter's House at Elizabeth, our Wednesday night service. If you are joining us for the first time, we extend a warm welcome. Thanks for tuning in. We're looking forward to a great night tonight. We're going to start our service as we do always with some songs of praise and worship. Why don't you join with me and sing together? Let's clap our hands. Let's make a joyful noise tonight to the Lord. And we're going to sing that song, Down at the Cross, Where My Saviour Died. Clap your hands tonight. Down at the cross where my Saviour died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to, I am so wondrously saved. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Sing, oh precious fountain. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad that I entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Sing, come to this fountain. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Saviour's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Let's sing that one more time. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Let's continue to give some glory and praise to our Lord Jesus. And we're going to lift our hands as we worship God tonight. We're going to sing that song, All Hail King Jesus. All hail King Jesus. All hail Emmanuel, King of kings, Lord of lords, bright morning star. And throughout eternity, I'm going to praise Him. And forevermore I will reign. Let's sing it from the top again, church. All hail King Jesus. All hail King Jesus. All hail Emmanuel, King of kings, Lord of lords, bright morning star. Throughout eternity, I'm going to praise Him. And forevermore, I will reign. Let's sing it one more time. Lift your hands as you worship, church. All hail King Jesus. All hail Emmanuel, King of kings, Lord of lords, bright morning star. And throughout eternity, I'm going to praise Him. And forevermore I will reign with Him. Let's thank God in this place
place tonight, church. My Lord, we thank you, Jesus. We glorify and honor your mighty name. There are none like you, my Lord and my King. You are glorified and lifted up. Hallelujah, Jesus, King of kings and Lord of lords. We glorify your mighty name. And we thank you tonight in Jesus' name. Praise God. Praise God. Welcome out again to our Wednesday night service, our midweek service. Glad to have you with us. We are going to pray, believing God for some people and their needs. We're going to pray for God's hand of provision and protection upon our lives, miracles of healing, deliverance, recovery, salvation for our family and friends. Those that are unwell, we're going to continue to believe God. We've continued to name them. So we're praying for Denise, Amanda, Eddie, Rigoberto, for Carrie in need salvation, for backsliders, our family members to come back into a right relationship with God. We continue to pray for Oscar, who's in Brisbane, ICU, also for Neil, for Angelo, for Phyllis and Diane. I want to pray for Barry and for Dorothy, who are in aged care and nursing facilities. I want to believe God for this continuance of the flattening of the curve. And our state's been seeing some great results, and I want to encourage you to continue your social distancing and doing the right thing, because we're getting on top of this. I want to believe God for total healing for people's bodies. Let's also lift up our leadership, our Prime Minister, our State Premier. I want to believe God for them to have wisdom and guidance. Let's also pray for pastors across our fellowship, for our leadership here in Enfield, Pastor Shirok, for Pastor Payne, our national leadership there in Beachborough, and for all of our churches around the nation and around the world. I want to believe God for fruitfulness for them. Let's also plead the blood of Jesus. We need the blood of Jesus to wash us clean. We need it to protect and to provide for our families. Let's plead that over our households tonight. In Proverbs chapter 15, verse number 29, the Word of God says, "The Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous." Tonight we can lift our voices, church, and believe God for these people, for these needs, and maybe you've got some other needs. Let me encourage you to send them in to us. If you want to pray for someone or something, we want to believe God with you. Let's join together tonight and let's believe God and let's pray. Let's lift up these needs because God hears the prayer of the righteous. Let's pray tonight. Father, we thank you, my Lord. We give you all the praise, all the glory, and all the honor. And right now, my God, we're believing you, God, for an outpouring of your Spirit. God, a touch of your hand, God, for these needs of salvation. Lord, you would reach down into these hearts, God, right now. As we're praying, my Lord, you would grip them, Father God. Lord God, let your Spirit, God, go before us, Father, and minister, God, to these people. We're praying, God, for miracles of healing, restoration, recovery, my God, for your name to be glorified in the earth. God, that you would do miracles, Father God, upon people's bodies and minds. God, we're believing you, Father God, for a continued work in your church, in your people. God, bless your people. Bring anointing, God, to our lives. We thank you for what you have done, and we look forward to the promises that you have for us, God. Minister to us tonight, Lord God. Let your name be glorified through this service, and have your way in every home, in Jesus' name. Amen. Praise God. Again, just announcement-wise, we are, of course, in a Wednesday night service. So Sunday, we have our regular morning service at 10:30. Encourage you to join with us. You can get notifications on our channel if you subscribe and you hit the notifications button. You'll be notified of when our sermons go live. So 10:30 on Sunday morning, and then Sunday night at 6 p.m. Every week we're doing a Zoom catch-up, so I encourage you, if you'd like those details, please contact me, and we'd love to have you with us on Sunday night at 6 p.m. on Zoom. Praise God. That's basically all the announcements. We're going to receive an offering tonight, church, and I want to encourage you that here we are Wednesday night. We come, we're sitting in our lounge rooms in the comfort of our homes. The weather has been pretty horrible this week. So we're in a good place, but you know, we can enter into the presence of God wherever we are. The Bible is very clear that the church is not confined to four walls. The church is confined to you and I. We are the church. And so what God looks for in his people is for us to act as his bride, act as his church. And in Psalm chapter 96,
Verse number 8, it says, give to the Lord the glory due his name. It's due to him. It's expected that we would bring glory to God. And it says, bring an offering and come into his courts. Tonight we have the opportunity to enter into the courts, enter into the presence, the place where God resides. And that's in the Spirit. But he says, bring an offering and enter into his courts. That's what we need to do tonight. We get paid weekly or fortnightly. It's an opportunity for you and I to bring an offering right now. You've got your phone, your tablet. Now, make those transfers. You can see the bank details on the screen. Make those transfers. Bring an offering into the house of the Lord and come into his courts. So let's enter into the presence of God through our giving tonight. Now let's be faithful. Remember your tithes, your offerings. If you have made a pledge, please be faithful with that. We appreciate your faithfulness to give. Let's do that tonight. I want you to give as we sing that song, Alive, Alive, Alive Forevermore. Alive, alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, hallelujah. My Jesus is alive. Amen. Praise God. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche en Números 31. Números 31. Y vamos a leer un hombre que se llama Jack. Estaba caminando unos cerros y un día accidentalmente se acercó mucho a la orilla y cayó. Y en su caída, él se agarró de una rama y temporariamente paró su caída. Él miró alrededor y no había nada que podía hacer. Miró hacia abajo y habían 300 metros para caer. Y no podía subir hacia arriba. Jack empezó a gritar, ¡socorro! ¡Alguien, socorro, ayuda! Esperando que alguien iba a pasar y escuchara su clamor. Pero nadie lo escuchó. Y se iba a dar por vencido. Y Jack escuchó una voz. Jack, Jack, ¿me puedes escuchar? Sí, sí te escucho, estoy acá abajo. Yo te veo, Jack, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero ¿quién eres? ¿Y dónde estás? La voz dijo, yo soy el Señor Jack. Yo estoy en todas partes. ¿El Señor? ¿Tú quieres decir Dios? Ese soy yo. Dios, por favor, ayúdame. Te prometo que si me sacas de aquí, voy a dejar de pecar, seré una persona buena, iré a la iglesia, voy a enderezar mi corazón, te serviré por el resto de mi vida. Espera con las promesas un poco, Jack. Saquémote de aquí primero y después conversamos. Ahora quiero que hagas esto. Escucha. Voy a hacer cualquier cosa, dijo Jack. Solo sácame de aquí. Ok, dijo Dios. Suelta de la rama. ¿Qué? Preguntó Jack. Yo dije, suelta de la rama. Suelta. Había una pausa. Y finalmente Jack gritó, ¡socorro! ¿Hay otra persona allá afuera? El chiste es un poco difícil decirlo porque no hay reacción. Y yo tengo ganas de reírme, pero la verdad es que la obediencia a Dios no es siempre fácil. Y no tiene sentido a veces. Vamos a leer una historia de Moisés. Era un hombre obediente, pero vemos
en la historia vemos la idea de que la obediencia no es fácil. Y quiero hablar un sermón que se llama El desafío a la obediencia. Números 31 del 1 al 7. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los medianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos alguno de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Lo que vemos en este texto es la historia de Moisés y su obediencia al mandamiento de Dios. Y en esta historia lo que vemos es que hay obstáculos en la obediencia. Pensemos de los obstáculos. La obediencia es fácil cuando entiendes, cuando es claro y tú estás de acuerdo con lo que te piden. Es fácil cuando tú puedes ver el problema si desobedeces. Si le dices a alguien: no tomes drogas porque esto es lo que te va a pasar. Y como cristiano entendemos que si ponemos estas drogas en las venas no va a ser bueno para mí, entendemos esto. Es fácil porque sabemos cómo estas cosas suceden. Pero ¿qué pasa cuando te dan un mandamiento que no es tan blanco y negro? Cuando tenemos un mandamiento de Dios que es un poco más cerca a la casa y no tan obvio. Pero cuando las cosas son más cercanas a nosotros, vemos un mandamiento que fue dado, no como cualquier otro mandamiento que había recibido. Y Moisés, siendo el hombre fiel, hace como esperado y lo hace. Pero piensa del contenido de la historia. Éxodo 2, del 16 al 22, vemos la historia detrás de por qué habían obstáculos. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dijo de beber, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en la tierra ajena. El suegro de Moisés era el sacerdote de Madián, y Zafora su esposa, y toda su familia son madianitas. ¿Cómo cambia la historia? Y Dios le dice a Moisés: quiero que vayas a guerra en contra los madianitas, el pueblo con el cual viviste por un tiempo, el pueblo que te tomó, tu familia, tus amigos, los amigos de tu esposa, las personas que ella conoció al crecer, los que estuviste tiempo con ellos, parte de la comunidad. Y la obediencia es difícil cuando hay desafíos.
Y hay problemas que suben a la superficie, que al principio no lo miramos, pero si tú lo pesas, pesas de las consecuencias y todas las situaciones, entonces tenemos una oportunidad de pensarlo bien. La obediencia muchas veces cae con unas pocas cosas. Primero, va en contra de la carne. Nuestra carne muchas veces pelea la obediencia. Piensa de Moisés aquí. Eran sus amigos. Él tuvo relaciones con estas personas. Y esto hubiera probado su obediencia a Dios porque la gente que fueron sus vecinos, su familia extendida. Imagínate las conversaciones. Moisés va a Séfora. Dios me dio otro mandamiento, mi amor. Y Séfora hubiera dicho de nuevo, otra vez. ¿Qué te dijo esta vez? Los madianitas. Imagínate esa conversación. Y se puede garantizar que hubiera sido un desafío, no solo para Moisés, sino que para su esposa y toda su familia. Y la carne hubiera ido en contra. Dios prueba nuestros ideales y nuestras alianzas. Y Dios quiere saber si tú vas a ser fiel a Él, o a una persona, o a otra cosa. Dios nos pone en un lugar donde debemos de escoger si es obediencia a Dios o a otra cosa. Y si es otra cosa o otra persona que nos deja de ser obediente a Dios, entonces esa persona, esa cosa, se ha hecho un ídolo en nuestras vidas. Piensa de Abraham. El hecho de obediencia que Dios pidió de él. En Génesis 22, del 1 al 3. Y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Este es el hijo de la promesa, el hijo que Dios le dijo, te daré un hijo en tu edad. Tenías como 100 años, su esposa 90 y tantos años. Este era el hijo de la promesa. Y ahora Dios le dijo, quiero que lo sacrifiques. Pero Señor, este es el hijo que tú me prometiste. Pero Dios quería probar si Abraham iba a ser fiel a Dios o a su carne. Piensa del joven rico. En Lucas 18, 21. Y vemos la conversación. Dice, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces, él oyendo esto se puso muy triste, porque era muy rico. El mandamiento de Jesús era simple, y la obediencia era simple, solo se requiere una cosa. Pero la Biblia dice que este joven se entristeció por el desafío. Y para nosotros van a haber desafíos en ser obedientes, si es en contra de la familia, en contra del dinero, en contra de la carne, todo lo que sea. Hay muchas cosas que desafían nuestra obediencia a Él. Quiero pensar de ir todo el camino, porque la obediencia es importante. Y en nuestra obediencia debe haber una seguida activa de Dios en nuestras vidas. Y a veces nosotros paramos,
antes de cumplir. Y parcialmente somos obedientes. Y con el tiempo lo que pasa, empezamos a relajarnos con los estándares, bajamos la guardia y nos ponemos contentos con la obediencia parcial. Pero cuando hay que seguir los mandamientos de Dios, debemos de completar el trabajo. Después de este texto sucede la batalla, todos los varones han muerto y vemos la respuesta de Moisés. Números 31:14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y le dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Volvió el ejército con todo el botín de la guerra. Y ahora vuelven con las mujeres, y los hijos, y los niños. Y seguro que querían hacer esclavos de ellos. Pero Moisés dice: espera un momento. Estas son las mujeres que causaron que los hijos de Israel cayeran. Esto no está bien. Estas son las mujeres que llevaron a los hombres al pecado. Y lo que Dios dice es que quiero que también mates a las mujeres. Destruye la línea. El mandamiento original era tomar venganza en contra del pueblo de Madián. Y esto significaba quitar toda la línea, toda herencia. Y Dios quiere en nosotros que terminemos el trabajo. Eso es duro. Eso es difícil. ¿Cómo puedes hacer eso? Porque esto es lo que Dios pide. Y Dios no está satisfecho con el trabajo no terminado. En 2 de Reyes 5:9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. El capitán del ejército, Eliseo le dice que se lave 7 veces. Y versículo 14. Y él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y Naamán podía haberlo hecho 6 veces y nada hubiera cambiado. Porque el mandamiento era simple. Pero cuando fue obediente al mandamiento que Dios le dio, que recibió el milagro. En Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y le da el plan de cómo edificar el arca con todas las instrucciones. No tenía sentido, porque Noé no entendía nada de esto. Él podría haber dicho: no lo hago. O tomado un corte camino. Podría haber cambiado los planes. Porque si es cerca está bien con terminar el trabajo. O quizás hubiera haber pensado que no venía el diluvio. Pero este mandamiento que le dio a Noé no tenía sentido. Voy a destruir la tierra por el pecado.
porque cada pensamiento del hombre es malo. Pero a veces los pensamientos de Dios o los juicios de Dios no tienen sentido. Y Dios nos dice que hagamos algo y no tiene sentido. Y en ese momento, pero es imperativo que tú y yo tomemos los mandamientos y los cumplamos completamente. Y que nos quedemos con lo que Dios nos pidió. Y debemos de completarlo tal como Dios nos mandó a hacerlo. Porque solo cuando cumplimos los mandamientos, es solo cuando somos obedientes hasta el fin que recibimos bendición y victoria. Cuando leemos el resto del capítulo, después de la obediencia de Israel, hay victoria y bendición. Y es increíble lo que Dios hizo para ellos. Números 31-32. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes, 61,000 asnos. Y en cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y después 48. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas. Y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros, por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda. Esto es lo increíble, que la bendición que Dios le trae al pueblo es que nos bendice más allá de la comprensión, y encima Él protege a su pueblo, porque el ejército no perdió ningún hombre. Numeramos a todos los hombres en cada sección del ejército y no perdimos a nadie. Cada hombre que fue a guerra volvió. Y el botín que recibieron va más allá de lo que hubiera cumplido. A no ser que hubieran sido obedientes, no hubieran visto el tamaño de la bendición. Es por esta razón que Dios abre las avenidas de bendición cuando actuamos en obediencia y experimentamos su provisión completa. Es cuando somos obedientes a Dios que vemos todo lo que Dios tiene para nosotros. En Deuteronomio 11:26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. La bendición viene cuando nosotros somos obedientes a los mandamientos. Josué 1:8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué dice: si tú cumples la ley y los mandamientos, es entonces que vas a entrar a la bendición, es entonces que vas a entrar al gran éxito en la vida. Deuteronomio 28, 2-9. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, en el campo, el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, de tus bestias, la cría de tus vacas, rebaños. Hay una lista de cosas. Al principio es porque tú obedeciste la voz de Dios, tu Dios. Y 9 dice: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová, tu Dios, y anduvieres en sus caminos.
La bendición de Dios nos abre a nosotros las oportunidades que Dios tiene para nosotros, solo cuando somos obedientes al mandamiento, solo cuando somos obedientes a las peticiones o las demandas de Dios. Y cuando caminamos en obediencia, la palabra de Dios dice que esperemos bendición. Al caminar en obediencia, esperemos victoria. Esperemos la provisión y la protección de Dios, porque esto es lo que Dios le prometió a su pueblo. Pero acuérdate que la obediencia no es tan simple. Y no siempre es blanco y negro. A veces va a desafiar tu alianza. A veces va a desafiar tu propio corazón, lo que pones primero, a lo que le entregas tu energía. No importa lo que es la situación. No importa de cómo nos sentimos. No importa de lo que el intelecto nuestro nos dice. Y aún así, cuando somos obedientes, Dios actúa por nosotros supernaturalmente. Pero debemos ser obedientes. Aun cuando desafía nuestras vidas. Y a veces cuando no tiene sentido. Porque es solo por nuestra obediencia que experimentamos la llenura, la bendición y todo lo que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Esta noche tú estás mirando, observando, escuchando este sermón. ¿Estás siendo obediente a Dios? Porque esta obediencia tiene límites, o sea, no tiene límites. Jesús predicó un evangelio simple y dijo: arrepiéntete. Y Juan el Bautista vino primero antes de Jesús y su mensaje fue el mismo: arrepiéntete, porque el reino de Dios está a mano. El primer acto de obediencia es arrepentimiento. Esto significa alejarte del pecado, no importa pedir perdón, porque pedimos perdón, disculpa, y pedir disculpa y no cambiar. Arrepentimiento significa ir en una dirección, pero después cambias. Te das vuelta y vas en la dirección opuesta. Yo mentía antes, yo robaba, ahora yo me alejo de estas cosas y yo hago lo que es recto. El primer acto de obediencia que Dios quiere de ti es que seas salvo y que recibas el don de salvación y le pidas a Jesús que te lave, porque Él murió en tu lugar, porque somos pecadores y nuestro pecado nos separa de Dios y podemos hacer lo correcto. Pero la obediencia empieza cuando recibimos a Jesús. Y mi pregunta es, ¿has hecho esto? ¿Le has pedido a Jesús? ¿Te has apartado de tu pecado? No te estoy pidiendo que te unas a la iglesia, o que firmes un documento. Simplemente si estás a cuenta con Dios. Porque si pasaras a la eternidad, ¿llegarías al cielo? Ya no sea que puedas decirlo con toda la seguridad: sí, estoy bien con Dios. Jesús me perdonó. Sí, estoy viviendo una vida de obediencia. Entonces esta noche es una oportunidad de enderezar tu corazón. Pero a lo mejor no estás a cuenta con Dios. El primer acto de obediencia es que vamos a orar una oración simple, pidiéndole a Dios que nos perdones, confesando que somos pecadores, porque somos todos pecadores. Todos sabemos lo que es bueno, lo que es malo. Y sabemos que hemos hecho cosas que no son buenas.
Y Dios nos perdona, pero solo lo hace cuando le pedimos. Y vamos a orar. ¿O te has vuelto atrás? Tú oraste esta oración, pero esta noche te encuentras lejos de Dios, te encuentras no viviendo como vivías. Tú eres obediente, pero ahora eres desobediente. Estás lejos de Dios y tú quieres volver. Y quiero alentarte que hagas una decisión y recibas a Jesús y entrégale tu corazón de nuevo a Él. Y al hacer esto, tú puedes entrar a esa relación con Dios y vas a tener esa oportunidad de bendición, de favor con Él. Y vamos a orar. ¿No estás salvo o estás descarriado? ¿No estás a cuenta con Dios? Oremos. Repite esta oración simple y vamos a reconocer nuestro pecado. Padre Dios, te doy gracias por mandar a Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que soy pecador y te pido en este momento que tú me perdones de todos mis pecados y que me laves y que me hagas, que me sanes. Yo tomo este paso de obediencia esta noche y me alejo de mis pecados. Lléname con tu presencia, con tu amor y tu salvación y ayúdame a hacer decisiones correctas, a vivir para ti. Desde esta noche para adelante me entrego en el nombre de Jesús. Yo me rindo. Amén. Padre, pido ahora por tu presencia que llenes cada corazón en cada hogar. Toca tu pueblo. Deja que tu nombre sea glorificado y llénalos con tu amor y tu gracia y tu misericordia. Al ser obediente a tu palabra te pido que tú les ayudes y que tu presencia ministre. En el nombre de Jesús. Si tú eres de la iglesia, quiero alentarte que la obediencia no para. Empieza cuando recibimos a Jesús. Y quizás Dios te ha hablado con el nivel de obediencia. Y eres obediente hasta un punto. Eres casi entero obediente. Pero Dios quiere total obediencia. Y vamos a orar por un momento. Y quiero que le des tiempo y le pidas a Dios que te ayude a ser obediente a sus mandamientos, a seguir su voluntad. Y vamos a orar. Father, right now, God, I'm asking for your presence. God, to minister, God, to your people. Lord God, as they're obedient, Father God, to seek after your face. Lord God, that you would help them. God, I'm claiming your victory. I'm claiming your blessing, God, upon your people. And I speak, Lord God, favor, and I speak faith, God, right now. I'm asking, God, that you would minister right now to every person, to every heart, to every man and every woman, God, that you would touch them, God, with your power, with your grace. God, help them to make right decisions, God, right now. Lord God, that you would guide them and lead them, God, in every decision. God, help them to put you first.
Praise God. Praise God. Again, I want to thank you for joining with us on your Wednesday night, for spending your service with us. If you aren't already subscribed, encourage you to subscribe to our channel, to turn on notifications and to share the channel with people. I want you to share the good news of Jesus, and that's what we're here to do, to minister the gospel that Jesus Christ is alive and he can save and he can heal and he can set free. I encourage you to share this with your family and friends, and let's believe God together that people are going to get saved. Again, thank you. We're back on Sunday, regular morning service at 10:30. We'll be online, and then Zoom at 6 Sunday night. Thank you once again from my wife, my family and I. Thanks for joining with us. We look forward to catching you again soon. Have a great week, and God bless.